Hola, soy Marta Castellano, soy la autora de esta novela poética ¿Qué hacen los otros ahí? Es una novela, una historia de ficción que está inspirada en hechos reales. Cuenta un poco una historia relacionada con una persona que se entera de adulta que es adoptada y por eso trata en profundidad el tema de la identidad. Soy escritora de Santa Fe, pero además soy editora en Editorial del Aire. El año pasado arrancamos con la colección Material Sensible, que es una colección muy especial. Y bueno, decidimos incorporar a ¿Qué hacen los otros ahí?, una novela de Marta Castellano. Que bueno, la colección Material Sensible busca otra manera de decir las cosas, ¿no? Busca el lenguaje. Y considero que el lenguaje, además de ser clave, tiene distintas formas de llegar. La novela de Marta siempre me dio la sensación de que tiene su lugar en el mundo, que no es una novela para todos, o para todas, o todes, sino que es para alguien. Y me he sentido parte de ese alguien. Bueno, cuando me preguntaron qué objeto me conectaba con la novela, yo elegí un tul de Moisés, que tiene la cinta roja, porque el tul de Moisés para mí, ancestralmente, es un lugar de protección, de cuidado. Y bueno, por eso lo elegí. Y también tiene, ese lado misterioso, ¿no?, de todo lo que tapa el tul, que no deja revelar del todo. Y estoy participando en este momento porque prologué la novela de Marta Castellano, ¿Qué hacen los otros ahí? Me pregunta Marta por qué yo considero que esta novela es un acto de justicia en relación a un hecho de injusticia. En primer lugar, me parece muy interesante rescatar lo que Marta nos señala al inicio de la novela, que es que está construida a partir de un hecho real. La novela, por supuesto, es una ficción, pero ella señala que está construida a partir de un hecho real. Y yo ahí encuentro un puente entre esta injusticia que está ubicada en la realidad y la justicia que ahí pueden hacer las palabras, que no es una justicia mínima. Realmente ofrecer un universo de palabras que ordene sobre lo injusto puede ser un acto de enunciación, puede ser un acto de denuncia, puede ser un acto de amor, pero siempre es un acto de justicia. Y por eso creo que esta novela de Marta Castellano nos cuenta acerca de algunos hechos muy injustos sobre los cuales la novela imprime a partir de la palabra justicia. La idea original de esta novela era simplemente poder abrazar de alguna forma a la protagonista, que además es una amiga personal. Poder aliviar la confusión, pero sobre todo el dolor y la rabia y la impotencia y la incertidumbre que genera ese impacto de esta noticia. Poder humanizar los personajes, los protagonistas de esta historia, poder encontrarles una razón de ser más allá de lo que nosotros podamos juzgar desde nuestro tiempo y desde nuestra realidad. Podemos decir, yo no hubiera hecho eso, pero sí podemos entender por qué los personajes lo hicieron. No tiene que ver con perdonar solamente, sino con entender, con poder hacerse un espacio de diálogo entre la vida de ese otro y la protagonista, ¿no? Que se ve tan afectada por estas intervenciones. ¿Qué hacen los otros ahí? Es una pregunta que tiene mucha potencia
y que yo exploré sobre todo por el lado de quién la pregunta y por qué, cuál es el motivo de preguntarse acerca de esto. A mí me parece que en tanto la pregunta la haga la protagonista de la novela, esa potencia tiene un sentido ordenador del mundo, porque la cuestión de la identidad, cuando uno lee la novela, es algo de lo que se va noticiando ya de entrada y que genera muchísimos movimientos. Seguramente sucederá así en los lectores, en quien la lee, pero sobre todo uno puede suponer que la protagonista está sumamente atravesada por responder esa pregunta. Entonces, yo creo que uno como lector, ante esta pregunta que ahora me hace Marta, uno como lector encuentra en la novela esa respuesta, pero también a la vez creo que la protagonista tiene todo por hacer, que es una respuesta que atañe a algo tan importante para su vida, que estas palabras son como un primer camino, o uno de entre otros primeros caminos que habrá ido elaborando la protagonista en relación a responderse esto que no queda respondido al final de la novela. Me parece que ahí arranca un trabajo posible de respuestas, pero construir bien la pregunta sabemos que es una buena manera de ir hacia lo que uno quiere responder. Bueno, yo elegí estos objetos para dar cuenta de la novela. Estos objetos pertenecen a un pasaje en el que un padre hace silencio para anunciar justamente su paternidad. Anuncia a la familia, a esos otros que les son significativos, la llegada de la hija a la familia. Bueno, me parece que además de este momento donde este padre hace un sonido y un acto para hacer silencio, hay otros momentos, como pregunta Marta, ¿qué otros momentos hay a partir de la lectura de la novela donde se puede hacer silencio y escuchar? Muchísimos, porque esta es una novela para hacer silencio. Es una novela donde la palabra, en vez de llenar, vacía, pero vacía no dejando un abismo, sino dejando la posibilidad, como los tableros, cuando el vacío es justamente lo que permite el juego. Entonces, por un lado, me parece interesantísimo pensar que uno hace silencio cuando hay otro capaz de transmitir algo, cosa que a la protagonista le viene haciendo mucha falta, ¿no? Hacer silencio, pero además que haya otro que tenga algo para decirle y que ese algo para decir sea de la magnitud de ese acto de hacer silencio. Entonces, hay actos que cuando uno los asume, en este pasaje de la novela, este hombre, y los asume ante otros, hacen eso que es imposible de hacer: tiempo, silencio, y la identidad tiene mucho que ver con eso. Por eso me pareció que para leer la novela de Marta Castellano hay que hacer silencio también. Al momento de elegir un personaje, todos los personajes fueron un desafío, porque también yo estaba intervenida por la emoción de ser tan cercana a la protagonista. Entonces, cada personaje fue un desafío en sí mismo, la construcción de esos personajes, sobre todo porque yo vengo desde el palo de la poesía y había que soltar un poco la poesía para aferrarse a la narrativa de esta historia, ¿no? Igual es una novela poética. Cada personaje, como decía, fue un desafío en cuanto a su construcción. Creo que el que más me impacta y me sigue emocionando hasta el día de hoy es el rol que ocupa la madre adoptiva, con ese amor tan profundo, pero tan aprisionado a la vez, tan encorsetado dentro de las estructuras de esa época. Estamos hablando de hace muchos años atrás, unos 40 años atrás. Entonces, bueno, la realidad también era otra. Acá estoy participando para la realización de la tapa del libro. Un gato dibuja el infinito y te protege. Bueno, fue una de las primeras frases que me puso la piel de gallina en la novela. Me parece que quiénes somos, la pregunta quiénes somos, la responden los relatos, no solamente eso que decimos de nosotros, sino también eso que nos cuentan de nosotros. Y creo que, bueno, acá es donde está el gran aporte de Marta
a la humanidad, contándole a la protagonista una historia bella, poética, que le da otra mirada de su propia historia. Creo que la pregunta por la identidad es infinita, ¿sí? Siempre que estemos vivos y con ganas de ser, nos vamos a estar preguntando quiénes somos, qué hacemos, qué queremos, de dónde venimos. Y nos definimos con respecto a quienes nos rodean y a quienes nos miran y a quienes nos tocan. Entonces, sí, tiene que ver con la vida. Pero al momento de elegir un objeto que me identifique como la autora de la novela, ¿no? Más allá de la historia en sí, yo elegí los gatos, porque los gatos van a estar presentes durante todos los capítulos y van a estar presentes también haciendo de hilo conductor en la historia de todos los personajes. De alguna manera es una presencia que es omnipresente, tiene su porqué que se explica en la novela también, pero cumplen ese rol de ir protegiendo a la protagonista con su superpoder de transmutar energía, de ser guía de alguna manera en esa historia, y también nos guían a nosotros. Entonces, por eso elegí el gato. Soy escultor y formo parte un poco de este universo alrededor de qué hacen los otros ahí, porque Marta me propuso hacer una obra inspirada en esta novela. Yo trabajo diferentes materiales y uno de los materiales con los que más me conecto es el barro. Y el barro como elemento aparece en varios relatos, digamos, de la creación, incluso del origen del hombre y de la mujer, hasta en los relatos bíblicos, digamos, de dioses que modelan a los seres humanos en barro. Así que hay siempre una búsqueda de lo nativo, de lo natural, del origen en ese material que es muy fuerte. Bien, la novela me provocó muchísimas sensaciones. Realmente con muy pocos elementos nos lleva a sentimientos y a cuestiones muy extremas. Es muy conmovedora la novela y personalmente me llevó a una búsqueda de esta vinculación entre la novela y mi obra, de tratar de replicar eso, de con pocos elementos provocar fuertes sensaciones. Nuestra ciudad, nuestro país, la historia de nuestro país tiene una vinculación fuertísima con la identidad, con la búsqueda de la identidad y con la lucha para buscarla y conseguir una identidad. Tiene varias aristas que tienen que ver con, sobre todo, más allá de los hechos en sí, tiene que ver con la propia identidad de cada personaje, con quién es cada uno de los personajes y qué intervención hacen en la vida de esta protagonista, pero sobre todo qué hechos de su vida personal los llevaron a tomar esas determinaciones, el por qué actuaron así. Elegí el espejo como un elemento que me conecta con la novela porque me parece un objeto que tiene mucha carga en relación a la identidad, al verse en el espejo, al ver a otros a través del espejo, a un elemento que conecta a dos mundos diferentes, un mundo real y un mundo virtual, un relato y una realidad. Por eso el espejo y su aparición también dentro de la novela me parece un elemento muy fuerte y muy significativo. Veo que la novela propone un ejercicio que por ahí es un poco complejo, que es algo de lo que se habla mucho ahora, que es la empatía. ¿Y por qué es difícil? Porque no nos propone una empatía con el personaje en desventaja, sino con los personajes que hacen las cosas con las que no estamos de acuerdo, con los personajes que toman malas decisiones. Nos propone una empatía diferente, nos propone no justificarnos, sino tratar de comprender esas actitudes, tratar de poner en un contexto histórico también
ciertas cuestiones. Y es un ejercicio bastante complejo, nos lleva también a hacer lo propio, digamos, y a ver nuestras malas actitudes, a vernos en ese espejo, a ver cuando a veces tomamos determinaciones basándonos en contextos y en cuestiones que son circunstanciales y que después esas decisiones son determinantes para una larga historia, digamos. Pienso que Marta escribe como una pintora del claro oscuro, y nos va dando pinceladas sobre los personajes y sobre la historia, las justas y necesarias para ir construyendo el relato, ni de más ni de menos. Respecto a la pregunta de por qué escribí esta novela, primero porque no pude evitarlo. No podía hacer otra cosa más que contar esta historia, más allá de que me la repetí un montón de veces, desde el asombro, desde la sorpresa, desde conocer a los protagonistas reales de esta historia real. No había un plan. Era una necesidad primero personal, no pude evitarlo. Y una vez que entendí que era algo inevitable, decidí ponerle todo lo que sé, desde el amor, desde las palabras, las imágenes poéticas, para poder construir una historia que sane, darle ese sentido, ese fin, para poder construir eso, una historia que pueda ayudar a sanar. Yo soy Gabriela. La novela la escribió una amiga querida y bueno, inspirada en parte de la historia de mi nacimiento y mi vida. Fue muy emocionante, fue también bastante raro haber entendido que mi historia había podido inspirar esta novela tan copada, y aparte de leerme ahí fue muy impactante, pero a la vez muy emocionante y algo de mucho amor. Entendí que los otros estaban ahí viviendo sus vidas como pudieron, creo que sin malas intenciones, pero también desde el más profundo egoísmo, intentando salir airosos de una situación muy compleja. Lo que sí la novela me hizo ver la historia desde otro lugar, al ser algo literario, la pude ver con tranquilidad y pude entender el pensamiento de algunos de los otros actores. Cuando dije que no era hoy la Gabriela que inspiró esta novela y en su situación, me refiero que, bueno, pasaron años y pude tratar de entender los hechos desde afuera, pudiéndolo decir de alguna forma, ¿no? Me pude parar y empezar a comprender y entender por qué determinadas personas tomaron tales decisiones. Y lo más importante de esto, que creo que fue lo más sanador, pude perdonar. Y bueno, no sé si la novela responde a ese que hacen los otros ahí, ¿no? En un momento me pregunté qué hacía yo también ahí, haciéndome parte de esos otros, qué estoy haciendo yo ahí para poder intervenir. Y en el prólogo Claudia Roxiani dice algo muy lindo, en el que me pone en un lugar en el que me salgo de esos otros para poder abrazar a la protagonista de la novela. Y si eso está logrado, ya está, ya es el premio mayor para mí. Cuando usé la tijera para cortarme el flequillo en plena crisis, que se describe perfectamente en la novela, en realidad no sé si quería cortar con la que era yo en ese momento. Creo que necesitaba cortar con todo. Necesitaba poder salirme de esa situación, de ese momento de mi vida que no lo podía tolerar. Y es más, no me reconocían los espejos, no reconocía mi firma. Veía mi historia como una mentira de principio a fin, y creo que el corte de flequillo fue: me cambio lo que veo,
que en realidad, bueno, simplemente termina siendo un corte de flequillo, pero me parece que fue un intento de cambiar completamente la situación que estaba viviendo. No se puede explicar, fue nacer de nuevo, fue tener que construir una vida nueva a los 41 años y quizás obviamente con mi historia atrás, con mis aprendizajes y es imposible pensarme de nuevo como antes, imposible. ¿Qué le diría a alguien que está pasando por una situación parecida a la mía, que necesita encontrarse con la verdad, que la busque, que intente bajo todo punto de vista llegar a ella? Hay mucha gente que lo puede ayudar. Y lo más importante, que busque amor, que busque contención, que busque el abrazo, que busque el amigo que escucha y no dice nada, pero que esté rodeado de gente, porque es una situación muy límite de la que se puede disparar cualquier cosa. Y la mayoría de las cosas que se puedan disparar en general son muy negativas. Entonces, que busque apoyo y la verdad, yo creo que tarde o temprano llega. Generalmente es más tarde que temprano, pero llega, y una vez que llega y que uno entiende, puede realmente vivir la vida que le espera, que generalmente es muy hermosa. Visualizar otro tipo de identidades que tiene que ver con poder ser libremente quien deseo ser, no solamente quien me informaron que soy, ¿no? Creo que la lucha por la identidad tiene muchas aristas, que no solamente tiene que ver con saber biológicamente de dónde vengo, sino también tiene que ver con saber cómo quiero construirme esa identidad y que sea respetada por los demás y que no sea ocultada o invadida o juzgada por los demás. Entonces, más allá de que esta historia se desarrolla en un tiempo histórico que nos atraviesa generacionalmente, creo que también atraviesa esos límites. Gabriela hoy es una mujer, madre, trabajadora, que tiene una mirada completamente distinta de la vida antes de enterarme de que era hija adoptiva. Creo que en ese sentido pude abrazarla a ella, y publicar la novela tiene que ver también con poder abrazar a otros que estén pasando por esa situación. Soy Marta Castellano, escritora. Intento contarles una historia.